unos conferencistas de muy alto nivel invitados a, a esta actividad. Pues vamos a tratar un tema de inmenso interés para todos nosotros, eh, un tema sensible para Colombia, pero también para la humanidad como especie, para a nivel global, nuestra sociedad. Vamos hacia unos retos en el campo energético muy grandes. Entonces, es una gran oportunidad para tener una visión de cómo nosotros podemos entrar en este mundo tan interesante a nivel global, cómo nuestras capacidades como formadores de profesionales del área y sobre todo los estudiantes que están estudiando en este momento, están dedicados a aprender en esta disciplina y que van a tener su deseo es tener un trabajo en el sector, pues tengan una visión clara de cómo está en este momento esto en el planeta, en Colombia, en Latinoamérica, y de esa manera poder incrustarse mejor y que sus proyectos de vida sean lo mejor. Lo más adecuado para los retos que tenemos que se nos vienen. Somos realmente una disciplina que es el centro, el corazón de todo el problema energético hoy en día, que es el Power Electronics. Digamos, todo el núcleo de Power Electronics es el que le da inteligencia a estos sistemas de energía del futuro. Entonces, eso es para recordarles que nuestro evento el día de hoy tiene dos momentos. Ahora en la mañana tendremos conferencias virtuales y en la tarde tendremos conferencias presenciales en la universidad con actividades muy interesantes que ustedes tienen en su agenda, concursos, y pues tendremos un cierre con un cóctel esta noche. Entonces, bueno, yo quiero en esta primera conferencia introducir al ingeniero Carlos Carrejo, que nos va a dar esta primera charla desde París, en inglés el título de su conferencia es From Models to Megawatts, My Journey Through Hybrid Energy Systems. Entonces, es una conferencia muy interesante que va a mostrar su trayectoria también, y entonces yo me voy a permitir leer aquí su hoja de vida. Entonces, Carlos es un amigo personal, nos conocimos en algún momento de su trayectoria, ya ahorita en la hoja de vida les cuento dónde lo conocí yo. Bueno, entonces dice, Carlos Carrejo González es un profesional senior en sistemas energéticos con más de 20 años de experiencia internacional en investigación avanzada, desarrollo industrial y gobierno corporativo dentro del sector energético. Es ingeniero electrónico de la Universidad del Valle, con maestría en electrónica industrial por la Universidad Rovira y Virgili, y PhD en electrónica industrial y electrónica de potencia por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Después de su doctorado, realizó investigación postdoctoral en Europa y Estados Unidos, primero en las CNRs en Toulouse, donde nos conocimos, trabajando en sistemas de control e integración de electrónica de potencia, y luego en la Universidad de California, Berkeley, donde se especializó en sistemas energéticos basados en datos, optimización y analítica avanzada. En 2011 ingresó a Total Energies a través de SunPower, donde lideró el desarrollo e industrialización de sistemas de gestión de energía conocidos como Energy Management Systems, entre EMS. Entre 2011 y 2017 trabajó en el diseño y despliegue de soluciones EMS a gran escala, en colaboración con North Carolina State University y UC Berkeley. Contribuyendo a plataformas usadas por millones de usuarios y el desarrollo de arquitecturas patentadas para sistemas digitales de energía. En 2017 se vinculó a Vestas como Senior Director for Hybrid System Innovation. Desde esta posición lideró equipos globales de innovación en sistemas híbridos de energía, coordinando proyectos que integraban generación eólica, solar y almacenamiento. Participó en el diseño y despliegue de plantas híbridas de escala industrial, incluyendo el proyecto Kennedy Energy Park en Australia. En 2019 regresó a Total Energies para asumir un rol estratégico en el programa de sistemas híbridos y almacenamiento. Entre 2019 y 2023 contribuyó a la definición e implementación de la Hybrid Roadmap
2030, articulando investigación, despliegue industrial y estrategia de negocio. También lideró iniciativas internacionales de innovación y centros de excelencia como el DTU, Total Energies Clean Energy Center. Desde 2023 se desempeña como Corporate Internal Auditor en Total Energies, evaluando grandes proyectos energéticos, riesgos sistémicos y la alineación entre diseño técnico y desempeño operativo. Paralelamente, cursó un programa de desarrollo y liderazgo de alto potencial dentro del área de auditoría del grupo. Su trayectoria combina una sólida base científica en modelado, control y electrónica de potencia con experiencia práctica de integración industrial, sistemas híbridos, almacenamiento, gestión energética, toma de decisiones estratégicas y gobernanza de proyectos complejos en el sector energético global. Le damos la bienvenida a Carlos y el estrado es suyo, doctor Carlos. Muchas gracias, Fernando. No sé si puedes ver mi pantalla en este momento. ¿Estoy compartiéndolo? Sí, a todos. Compartiendo. Correcto. Bueno. Se ve perfectamente la pantalla, sí, señor. Perfecto. Bienvenido, buenos días, Carlos. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Les hablo desde París y muchas gracias, Fernando, por la introducción. Especialmente hoy es un día importante porque estamos pasando una emergencia climática muy fuerte en Europa y específicamente aquí en Francia. Hay un fenómeno que se llama la canicule que está azotando este país de una manera impresionante. Ya se comienzan a contabilizar desafortunadamente los decesos, hay mucha gente que está muriendo. Es una información que el gobierno hoy por hoy no está transmitiendo de manera libre porque para no crear el pánico, pero dentro de los comités de emergencia hemos tenido acceso a esta información. Les voy a dar una información. Anoche en mi apartamento a las 2:50 de la mañana medí la temperatura y tenía 37 grados. Como ustedes se pueden imaginar, hace muchísimo, es muy difícil conciliar el sueño y descansar con esta temperatura. Y además, por cuestiones estructurales, en Francia está prohibido los aire acondicionados externos. O sea que este país no está acostumbrado a estas temperaturas, no está preparado a estas temperaturas y sobre todo la legislación no está alineada a estas temperaturas. Hay paros en los trenes, hay paros en los transportes, hay muchos servicios comerciales que están cerrados y básicamente esta emergencia está mostrando la inviabilidad de un modelo eléctrico y sobre todo un modelo de consumación de energía carbonizada, básicamente de energía termal, que no hemos podido cambiar aquí en Europa y que en el mundo no hemos podido cambiar de manera general y que hoy por hoy empezamos a ver las de verdaderas consecuencias permanentes. Y es un día difícil, es un día complicado para todo el mundo. Hay muchas propuestas, hay muchas reacciones en el comité de emergencia aquí en Total, cuál es el paso siguiente si esta temperatura continúa a este nivel. Bueno, mucho gusto a todos. Entonces, vamos a hablar hoy. Fernando me pidió de preparar una presentación y hablar un poco de mi camino a través de los años en este tema de la hibridización y la electrónica de potencia. Y he pensado diferentes maneras de cómo presentarlo. Yo al final, la conclusión que tuve es que la mejor forma de presentar este proceso era explicar de cuáles fueron las preguntas que me hice inicialmente y a qué esas preguntas me fueron llevando a través de los años. Entonces, la primera pregunta o la pregunta que básicamente motivó todo este proceso para mí, permítame un momento, yo recupero. Cuando yo empecé mi carrera profesional en la Universidad del Valle y empezamos a hacer pequeñas modelizaciones para entender modelizaciones de switches, modelizaciones de sistemas, pequeños sistemas eléctricos de conmutación, nos focalizamos muchísimo en tratar de modelar
inicialmente los lazos abiertos, modelar los lazos cerrados, mirar cómo funcionaba la teoría de la estabilidad, de qué manera estos sistemas funcionaban, pero cuando intentábamos interconectar estos modelos con los pequeños test bench que íbamos implementando a medida que avanzábamos en nuestra carrera profesional, en el 100% de las ocasiones teníamos unas grandes diferencias entre los modelos que nosotros implementábamos y la realidad de los sistemas. Y básicamente era fácil de entender y muy difícil de concretizar que esas diferencias estaban básicamente construidas porque, número uno, no estábamos modelando todos los elementos que constituían la naturaleza real de los elementos que constituían nuestros dispositivos, específicamente en el área que yo me especializaba en la parte de los convertidores. No podíamos modelar los diferentes switches, no podíamos modelar los procesos de conmutación adecuadamente. Esos modelos eran modelos que la dinámica era, digamos, una dinámica que era muy difícil de ajustar al comportamiento real, sobre todo la parte de la impedancia, las variaciones a los diferentes dispositivos que íbamos comprando en el mercado. Y más adelante, cuando ya empezamos a mirar hacia la parte sistémica, cuando cerrábamos los lazos, era toda la parte de latency entre los diferentes controladores que íbamos implementando para los diferentes lazos de control. Esa latencia básicamente era muy difícil de modelizar de manera efectiva. Entonces, todo esto básicamente me llevó a una conclusión que hoy por hoy yo pienso que es así general, que los modelos matemáticos que nosotros aprendemos en la universidad y en la escuela son muy difíciles de ajustar a una realidad operacional. Entonces, tenemos que encontrar la manera, yo estaba pensando de qué manera podemos encontrar esa combinación entre los modelos virtuales y los modelos y los sistemas reales. Y más adelante en el futuro, la otra pregunta que me hacía era, los modelos reales cuestan muchísimo dinero, los prototipos reales cuestan mucho dinero. ¿Cómo podemos hacer esa reverse engineering para utilizar modelación virtual que nos ayudara a expandir los prototipos reales? Básicamente, no, las plantas reales son costosas, las plantas reales no son muy flexibles, es muy difícil de crear modelos diferentes como de evaluación de un modelo real, porque ya están limitadas por una estructura física que es determinista. La gran pregunta es cómo, cómo hacer para primero modelar y ajustar el mundo real y luego cómo utilizar ese modelo real para ajustar el modelo virtual y hacer que ese modelo virtual se comporte tan cercanamente del sistema real que nos permita hacer toda una serie de pruebas y esa serie de pruebas permitan avanzar en el camino que nosotros estamos tomando desde el punto de vista científico. Entonces, esta fue la pregunta, para mí, una de las preguntas más importantes que yo tenía que resolver en mi carrera profesional. Entonces, en ese proceso, como explicaba inicialmente mi amigo Fernando, inicialmente hice un doctorado en control automático, donde traté de avanzar en mis conocimientos de electrónica de potencia, tratar de entender cómo las diferentes incertidumbres relacionadas a los componentes, al control automático, a la modelización, a los lazos de estabilidad, interaccionaban y me entregaban toda esa cantidad de incertidumbres en el modelo que yo tenía. Y era exactamente eso lo que limitaba mi capacidad de emular el comportamiento real de los dispositivos. Todo esto mezclado con la dificultad cultural de irse a otro país, tener que adaptarse y tener que avanzar al mismo tiempo dentro de tu proceso de aculturización y ese proceso técnico, de mejoramiento técnico en las universidades europeas. Entonces, ese es un primer punto que hay que tener claro, ¿no? Yo sé que cuando ustedes entran a la universidad, esta historia de trabajar un poco extra, dar un poco más, es a veces difícil de entender, pero cuando estás en el extranjero y te vas a estudiar y traes una pregunta dentro de la cabeza, hay que tener claro que hay que trabajar un poco más que los otros, hay que avanzar, hay que dar un poco más porque siempre vas a tener ese proceso de aculturización que vienes detrás, que va a consumir parte de tu tiempo. Y luego están las preguntas técnicas que tienes que resolver para avanzar dentro del proceso,
que has determinado para tu camino profesional. En el caso mío, como les dije, fue la parte de electrónica de potencia. Ese es el primer punto. Luego, como luego les voy a explicar un poco más en esto, en 2011, cuando terminé mi doctorado, me fui a Francia y digamos que ahí conocí una otra Europa, una Europa más distante culturalmente de nosotros, los latinoamericanos y los colombianos. Es la Europa francesa, que es una Europa donde tú tienes que manejar una serie de intangibles culturales que son ligados a una otra completamente diferente cultura. Eso mezclado con una institución como el CNRS, que es, después del MIT, el más grande centro de investigación en el mundo, que está compuesto por diferentes laboratorios. Es una organización inmensa y es muy, muy poderosa dentro del gobierno francés. Y fuimos a dar a un laboratorio en el sur de Francia, el CNRS, que estaba especializado en microtecnología. En ese tiempo nos pusimos a trabajar en la parte de convertidores de potencia para sistemas VRM, para sistemas de potencia para microprocesadores, y conocí a la gente de Total en ese tiempo, que ellos estaban interesados. Y fue el comienzo de un proceso donde Total, que era una multinacional petrolera, empezaba a reflexionar sobre cómo avanzar en el campo de las energías renovables. Y se habían encontrado en ese proceso una empresa en Estados Unidos llamada SunPower. Esa empresa estaba localizada en San Antonio, en San José, California, a unos 60 kilómetros de San Francisco. Esta empresa estaba especializada en paneles solares de alto rendimiento. Y para alto rendimiento, ellos básicamente cambiaron la estructura típica de interconectar paneles solares con un inversor central, y ese inversor central conectaba a un inversor del parque, y a partir de ese inversor del parque al punto de interconexión. O sea, básicamente tener por arrays, la estructura típica es tener una serie de inversores conectados en serie y en paralelo, y todos estos inversores están conectados a un inversor de grupo, y ese inversor de grupo está conectado a un inversor central. Ellos querían utilizar microinversores conectados directamente a las celdas del panel solar, con la idea de que ellos podían hacer un control mucho más específico basado sobre la iluminación, el shadowing, la temperatura, y ser capaces de controlar al nivel del panel y optimizar al nivel del panel para lograr una eficiencia mucho más alta. En ese momento me recuerdo yo que la eficiencia que prometía SunPower era del 20%, 21%, y los competidores chinos estaban más o menos en un 11, 12%. Y la idea era de seguir trabajando. Ellos obviamente eran paneles que eran mucho más costosos, pero la idea era de seguir trabajando y aumentando el precio de esos paneles y prometiendo una eficiencia mucho más alta, no solamente basada en los materiales del panel, pero basados en la electrónica de potencia asociada al panel. ¿Ok? Entonces empecé a trabajar, empezamos, toda esa experiencia que yo tenía en la parte de modelización de convertidores, me pidieron utilizar para empezar a trabajar en la parte de microconvertidores. Y aquí es donde empecé a conocer otro de los puntos importantes y muy limitantes de la ingeniería. Es que nosotros los ingenieros pensamos primero en la solución técnica, porque eso es lo que está en nuestro background, y no pensamos en el business case. Y ese es otro de los puntos primordiales. Entonces, primer punto está la parte de la modelización. Segundo punto es la parte de la solución técnica versus la solución business, llamémoslo así. Y quiero que me entiendan. No, cuando uno está en la academia, uno tiene la tendencia, y es por la formación que tenemos, de pensar que lo más importante es encontrar una solución técnica que funcione. Con el tiempo ya entendí que cuando uno sale de la universidad y empieza a encontrar oportunidades en diferentes laboratorios, en diferentes empresas, el proceso de análisis de soluciones tiene que venir más, es encontrar una necesidad. Una vez la necesidad se encuentra, es encontrar los límites que esa necesidad establece en función de los costos de producción menos la ganancia que esa nueva solución puede proveer. Y a partir de ahí, cuando encuentres esa área de trabajo entre los costos versus la ganancia que se obtiene, puedes empezar a trabajar tu solución. Y es como hacer ese mismo proceso, pero digamos en el sentido contrario. ¿Por qué?
Porque muchas veces yo me encontré con gente que me decía claramente, si te damos dinero infinito y tiempo infinito, seguramente vas a encontrar la solución. Y yo ponía a pensar, bueno, si ustedes me dan dinero infinito, recursos infinitos, contactos infinitos y tiempo infinito, tarde que temprano vamos a encontrar la solución. Pero el mundo real funciona con tiempo limitado, recursos limitados y en un espacio de necesidad que es limitado por las oportunidades del mercado. Entonces, ese es el otro punto que entre 2011 y 2017 fue un proceso importante para mí. Yo vengo de la universidad, hago mi postdoctorado y me encuentro en una relación entre una universidad como North Carolina State University, una universidad de elite, que tenían una fuerte capacidad de desarrollo, de optimización de modelos de microcomponentes, trabajaban muchísimo en la parte de forecasting, de estocástico, de las condiciones ambientales, y, y todo eso interconectado para construir sistemas que pudieran predecir el comportamiento de los sistemas solares bajo condiciones solares que eran predecibles y de qué manera esas condiciones solares, esas condiciones meteorológicas eran utilizadas para modificar los set points de los controladores de los inversores al nivel del panel. O sea que la idea era, si ustedes se veía que en el parque solar una nube venía y eso iba a producir un efecto shadowing que iba a afectar el proceso de producción solar, básicamente. Como ustedes saben, si hay una nube que cubre uno de los paneles, eso va a bajar el voltaje en paralelo de todo el array. Entonces, toda la producción del array completo va a caer, lo que va a afectar la producción de toda el área que está interconectada con el inversor, donde es ese punto específico. Y eso es algo que sucede simplemente por la forma como interconectamos los paneles y cómo están constituidos. La idea que ellos tenían era ser capaz de detectar a distancia, digamos, con un forecast meteorológico que podía ser, la idea, empezamos con 24 horas, 12 horas, 6 horas, y luego la idea de llegar hasta un tiempo, casi que el tiempo real, o sea, tener cámaras, Skyview, que miraran a una distancia determinada y que podían prever a través de mediciones de viento de qué manera las nubes se iban a mover y cómo iban a afectar el posicionamiento del parque solar y poder conectar, desconectar paneles e inclusive células al interior del panel para mantener la eficiencia del parque solar al máximo posible. En este momento fue un proyecto que desarrollamos por más de 5 o 6 años y empezamos a trabajar con otro tipo de productos relacionados con la parte de Energy Management System, primero aplicado a nivel solar, a nivel de los paneles solares, a nivel de las plantas solares, pero nos fuimos moviendo a cómo utilizar esa misma inteligencia para poder gestionar la consumación de la gente al interior de las casas. Entonces, en San Francisco había la oportunidad de hacer net metering, que era básicamente medir, eh, producirlo. Si usted tenía paneles solares en su casa, usted podía producir energía y a partir de esa energía usted podía básicamente deducir los costos de su propia consumación a futuro. Habían diferentes modelos, había una tarificación horaria que permitía tener una visión mucho más precisa de cómo era el consumo en función del costo de la electricidad en el momento específico del tiempo. Todo ese environment permitía jugar un poco con la consumación de las casas. Entonces, inicialmente comenzamos instalando una batería localmente en las casas y a partir de esa batería, lo que nos interesaba específicamente era poder controlar y descargar y cargar la batería. Luego nos fuimos directamente sobre ese appliance, cómo controlar los diferentes sistemas, el termostato y tener toda esta interacción combinada con el control que teníamos alrededor de las plantas, de los paneles solares y poder controlar el environment en completo. Y como les decía inicialmente, lo más complicado del asunto era saber que todo esto había unas boundaries conditions establecidas básicamente por la oportunidad del mercado, los costos del proyecto, menos el tiempo de implementación que tenía también este limitado y que limitaba la oportunidad de mercado porque habían competidores trabajando en esa misma área. Sobre el 2017 y 2018 me fui para Vestas. Yo quería aprender de la parte solar. Vestas es uno de los mejores o quizás el mejor del mundo en la parte de hibridación y trabajamos con ellos implementando lo que llamaban plataformas que permitían en la misma área donde se creaba, donde estaba construida digamos, el molino de viento, el sistema eólico, utilizar la estructura de la torre para instalar baterías, toda la parte de convertidores DC,
y toda la parte del controlador y generar una plataforma que pudiera asimismo generar electricidad eólica, guardarla y reutilizarla y poder tener la capacidad de optimizar no solamente a nivel del parque eólico, pero optimizar a nivel de cada uno de los molinos. Y esto fue un trabajo que realizamos en Vestas. Como explicaba Fernando, después de unos años en Vestas decidí regresar a Total y empezar a desarrollar un programa con ellos para la construcción de una división, la división de sistemas híbridos, con un proyecto hacia 2030, el cual establecía todo un proceso de planificación budgetaria, de recursos, de reclutar la gente adecuada, de construir los centros. Tuvimos la oportunidad de construir un centro en Qatar, dedicado específicamente a las temperaturas altas y a los sistemas corrosivos para ver cómo las baterías, los sistemas eólicos y solares reaccionaban a estos climas inhóspitos. Tuvimos una oportunidad de trabajar con la gente de Dinamarca en Copenhague, en la Universidad de ITU, que son los mejores del mundo en la parte eólica. Construimos allá un centro de innovación que se llama DTEC, ahora más adelante os voy a presentar. Trabajamos con el NREL en Boulder, en Colorado. Estuvimos trabajando con ellos en la parte de sistemas de control y estuvimos trabajando también con la gente en Brasil, en la Universidad UFRJ, en Río de Janeiro, la Federal de Río de Janeiro, trabajando con ellos en la parte de electrónica de potencia. Y finalmente, hoy por hoy estoy en la auditoría, estoy especializado en la auditoría de sistemas, los diferentes sistemas que tenemos alrededor del mundo, tratando de identificar cuáles son los fallos continuos que se realizan, no solamente desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista comunicación, interfaz, inclusive de management y gubernamental. La idea es utilizar la experiencia que yo tengo para entender de qué manera, por qué estos sistemas híbridos no se han implementado tan masivamente como lo esperábamos y cuáles son las limitaciones reales de los sistemas renovables en el futuro, teniendo en cuenta factores limitantes como los costos, como las condiciones geopolíticas alrededor del mundo y los problemas técnicos conectados o relacionados con los sistemas de distribución que no han ido evolucionando de la misma manera que los sistemas de generación y que tienen un costo y que hoy por hoy no sabemos quién quiere asumir este costo, si es el Estado o las empresas como Total que proponen proyectos de generación renovable. Entonces estoy trabajando ahorita en esta área y básicamente es el proceso que llevamos por el momento. Bueno, vamos a hablar un poco más, como les había contado, la parte con DT, con North Carolina State, en la parte de Energy Management System. Primera parte, trabajamos muchísimo en la parte de data forecasting, o sea, trabajamos diferentes métodos para analizar la parte de forecasting, métodos basados en visión, en SkyView, métodos basados en la utilización de time series no lineares para que registraran el data y tratamos de construir diferentes tipos de modelos adaptativos. Básicamente eran matrices de modelos que permitían reconstruir de manera estadística las diferentes combinaciones de variables que llevaban a un comportamiento meteorológico determinado y construíamos básicamente una red neuronal que se encargaba de, en función de unas ciertas variables, de escoger el modelo meteorológico que más adecuado para cada una de las situaciones. Tratamos de realimentar esto con el SkyView, que nos daba una visibilidad hasta de 15 kilómetros, de 3 a 15 kilómetros, y la idea era tener la posibilidad de, a través de un conocimiento histórico del comportamiento meteorológico del área, más a redes neuronales escogiendo los diferentes, en función de las variables que van midiendo, presión bariométrica, temperatura, humedad, viento, poder escoger el modelo que más se adecuaba al comportamiento y este modelo se cambiaba dinámicamente en función de cuando las condiciones iban cambiando y para el corto plazo, lo que nos permitía realmente hacer el control a corto plazo lo utilizábamos generalmente SkyView combinado con estos modelos estocásticos. El gran problema de todo esto es que el environment meteorológico es extremadamente complicado a medir y sobre todo es muy cambiante, las condiciones son muy cambiantes a corto plazo.
Entonces, esto fue un challenge bastante complicado. Logramos buenos resultados, logramos la capacidad de conectar y desconectar paneles para evitar que la parte de shadowing, la sombra generada por esas nubes, estos nubarrones, afectara la producción, y logramos obtener aumentos de la producción local de entre 10 y el 12%, y más que todo conservar la producción de generación entre 10 a 12% para los parques solares. Eso fue un primer punto. Un otro punto que realmente fue que trabajamos muchísimo con ellos es la parte de control en tiempo real. Nosotros trabajamos muchísimo la conexión, digamos, la posibilidad de poder desconectar dentro de los arrays paneles específicos que estuvieran afectados a través de esa parte de Chadwin, o en otros puntos sobre temperaturas o inclusive de efectos eléctricos que pudieran limitar el array en completo. Esos microconvertidores permitían cambiar la configuración eléctrica del array en tiempo real para evitar fallos, para isolar problemas eléctricos, para isolar problemas de temperatura que puedan afectar el performance de un panel y en su efecto del array completo, o para simplemente reconfigurar el panel para optimizar la producción de energía. Para este tipo de métodos utilizamos muchísimo Model Predictive Control, utilizamos muchísimo optimización no estocástica, utilizamos Linear Programming, y básicamente nuestra idea era utilizar técnicas avanzadas de control en ese momento para tratar de controlar en lazo cerrado y en tiempo real la reconfiguración de eléctrica de paneles al nivel del panel, y la idea era llevarlo hasta a nivel de las células solares. Nosotros, como les explicaba, queríamos mejorar. Otro de los puntos que estuvimos trabajando es la orquestación de las casas. Como les dije, no, la intención inicialmente era conectar las casas, colocarles baterías, paneles solares. Entonces empezamos a trabajar mucho el concepto de Virtual Power Plants, y nos encontramos con unas preguntas bastante profundas. Básicamente, las grandes preguntas relacionadas acerca de la nueva red eléctrica en DC. ¿Cuáles eran las consideraciones? ¿Cuál el tipo de modificaciones? ¿Quién iba a asumir el costo? ¿Cuáles eran las ventajas? La utilización de Solid State Transforms, de utilizar nuevo tipo de tecnología de transferencia de energía en DC para poder, digamos, mejorar las pérdidas y tener un nivel de control ya más elevado. Otro punto bastante complicado fue el hecho de que cuando los assets, y digo cada una de las mesones de las casas, las íbamos a interconectar, ¿dónde íbamos a, básicamente, de qué manera íbamos a construir el sistema de comunicación y control que permitiera sincronizar, coordinar, orquestar todos los assets de manera unísona, y que de esta manera podremos proveer ancillary services, servicios auxiliares a la utility en California? Este fue un tema supremamente complicado, y utilizamos diferentes técnicas de optimización que permitían, eh, teniendo una ecuación de optimización única, poder decorticar esta ecuación y establecer un pedazo de esa ecuación para cada uno de las diferentes assets, y poder coordinar una ecuación única optimal, un valor único optimal. Esto es un tema bastante complicado. Hicimos una tesis doctoral basada en este tema específico. Un chico que se llama Bertrand Trabaca trabajó en la orquestación y la optimización de sistemas eh, multiobjetivo. Eh, y lo más importante era de qué manera se podía cuantificar de manera clara y efectiva el outcome de todos estos procesos. Era proveer servicios a la red, era aumentar el capacity factor en el punto de interconexión y ser capaz de inyectar más potencia reactiva utilizando las casas como sistemas de resonancia. No tener que modificar la red eléctrica, pero utilizar toda la potencial reactivo de la casa, al interior del inversor de la casa, de la batería, para aumentar el capacity factor directamente, y ser capaz de inyectar más potencia activa, que al final era por eso que SunPower era pagado por el Estado.
Entonces, esto fue un proceso que realizamos con ellos. Luego pasamos a Vestas. En Vestas, cuando me voy para Vestas en el año 2017, mi intención fundamental era aprender un poco más sobre los sistemas eólicos. Trabajé con ellos muchísimos meses. Primero que todo, tratando de entender su tecnología y tratando de entender cómo podíamos mitigar los efectos de tener en los parques solares diferentes actores, cada uno con su sistema de control diferente, y aquí al interconectarlos teníamos gravísimos problemas de control debido a digamos, a las dinámicas diferentes de cada uno de los controladores. Vestas mayoritariamente provee el sistema de control a la utility grid en producción, pero el sistema de control de la utility grid se tiene que interconectar con el sistema de Vestas, con el SCADA de Vestas, y eso fue uno de los grandes procesos que realizamos. ¿Cómo podíamos, a partir de una modelización de 2 puntos, modelizar el sistema de control de la utility grid y tratar de interconectarlo y tratar de que para nuestro sistema, el sistema de control de la utility grid fuera solamente una caja negra que pudiéramos interaccionar sin romper la dinámica del controlador de Vestas? Una cosa que entendimos, que optimizar al nivel del sistema eólico, específicamente con estas plataformas, donde, como les había dicho, modificamos el layout de la torre y de la nacelle para tener más espacio y poder, sin aumentar el peso estructural de la torre, sin afectar la resistencia estructural, poder integrar baterías al interior de cada uno de los sistemas eólicos y ser capaz de optimizar la producción de energía. Como ustedes saben, en los sistemas eólicos hay eventos climatológicos que obligan a modificar el spin de las paletas, porque muchas veces hay un exceso de energía que se produce por un momento X del tiempo. La idea era recuperar parte de esa energía al interior de las baterías y ser capaz de la reinyectarla después, y aumentando la cantidad de horas de producción máxima de los sistemas eólicos. Una cosa que entendimos es que el hecho de optimizar localmente, obviamente, no quiere decir que estamos optimizando a nivel del sistema, y fue uno de los otros grandes challenges que tuvimos que trabajar en este proceso. Un punto importante es, como lo hemos hablado, modelización es un punto, tener claro que hay una oportunidad de mercado y que esa oportunidad de mercado va a definir el espacio de diseño, y ese espacio de diseño va a definir la solución que vamos a desarrollar. Número 3 es, siempre que piensen en optimizar, recuerden que la optimización local no quiere decir que estamos optimizando a nivel del sistema, y que optimizar a nivel del sistema no quiere decir que estamos optimizando localmente. Hay un espacio, un sweet spot, que es ahí donde hay una ventaja competitiva para la empresa o para el instituto donde ustedes están trabajando, y es ahí donde ustedes tienen que trabajar, en ese sitio entre la optimización sistema versus la optimización local. Este es el Kennedy Park, fue uno de los grandes logros que hicimos con Vestas. Yo creo que fue quizás el primer parque eólico híbrido en el mundo. Esto lo hicimos en Australia, en Kennedy, una zona bastante selvática, bastante complicada de trabajar. Trabajamos con paneles solares, con baterías de Tesla, con sistemas eólicos de Vestas en ese tiempo, y desarrollamos un primer controlador que permitía controlar y optimizar la relación entre la generación solar, los sistemas eólicos, la talla de la batería, para optimizar la producción. Básicamente, la idea era producir lo máximo posible, teniendo en cuenta la degradación del costo de la batería y teniendo en cuenta el horario de tarificación y el costo de la tarificación. Muchas veces, porque el costo de la tarificación no era el adecuado, permitíamos no utilizar la batería, porque sabíamos que si la utilizábamos constantemente, la batería se iba a degradar y eso iba a aumentar el costo. Algunas veces la utilizábamos porque sabíamos que la tarificación iba a cambiar. El próximo día tenemos una tarificación a 24 horas y que necesitamos poder inyectar la máxima cantidad posible durante ese día, porque la tarificación estaba alta. Entonces, básicamente, el objetivo principal era aumentar el capacity factor del sistema eólico, o sea, producir lo máximo posible, reducir el LCOE del proyecto, o sea, no, idealmente sería colocar una batería gigantesca y absorber toda la energía y tratar de descargarla cuando haya la oportunidad,
Pero en el mundo real, las limitaciones de costo de las baterías, el proceso de degradación de las baterías, inclusive la logística de llevar estas baterías a sitios tan complicados, implica que el costo total del proyecto aumente exponencialmente y hay que tener en cuenta que la talla de la batería es el elemento que permite básicamente optimizar el costo del proyecto de manera general. Y el otro punto súper importante es el grid compliance. Esto es en Europa y en Australia, por ejemplo. Ellos tienen muchísimos sistemas solares, hay mucha intermitancia, o sea que ellos son supremamente cuidadosos en qué ellos permiten conectar y cuáles son los grid codes específicos que hay que utilizar en la zona para no producir efectos no deseados o digamos limitar los efectos no deseados en la calidad de la energía local, básicamente, y proteger básicamente la estabilidad del sistema. Y ellos tenían unos grid codes que tuvimos que trabajar y básicamente otro de los elementos importantes del controlador era proveer esa capacidad de alineamiento con los grid codes locales. Aquí, como les dije, en 2018 trabajamos muchísimo con SunPower en la parte de la coordinación. Hay una tesis doctoral de Bertrand Trabaca sobre si alguno quiere leer. Es optimización no estocástica. Básicamente, como les dije, la idea era utilizar una misma ecuación de optimización para todo el sistema, pero tratar de cortarla, digamos, en pedazos por el número de assets y tener en cuenta, obviamente, todo el proceso de latency asociado al controlador. Una de las revoluciones que pudimos hacer con SunPower es que logramos no tener que utilizar un controlador central, porque a nivel de comunicación, si tienes 5 millones de casas para interconectar, esto no va a funcionar, sino poder utilizar un sistema de control distribuido donde la información se pasaba de asset en asset y no iba a un sistema de control central. El sistema era mucho más rápido y fiable si se creaban zonas donde la información tenía que pasar de manera horizontal entre los diferentes assets y esa coordinación era mucho más efectiva que hacer una comunicación de dos vías con un controlador central. Entonces estuvimos trabajando muchísimo tiempo y es ahí donde hay un otro punto muy relevante para las personas que piensen en el futuro trabajar en sistemas híbridos. Hay que pensar en salirse de la idea de control y pasar más a la idea de orquestación. ¿Cómo pasamos de esa idea de optimización local a una optimización sistémica, pero más allá de una estructura cerebro-esclavo, pero y trabajar más otro tipo de combinaciones que nos permitan bypassear las limitaciones que implica la comunicación y el computing central? Ese es un punto supremamente importante en la tecnología que tenemos hoy, es tratar de reflexionar muchísimo más allá de la parte de electrónica de potencia, a todo lo que es asociado a la parte de control, comunicación, de qué manera ustedes pueden atacar todas las limitaciones asociadas a las limitaciones físicas de las comunicaciones, básicamente. Bueno, aquí llegamos a la parte cognitivo. Ya he regresado a Total en 2019 y me propone empezar a trabajar en la construcción de un sistema de roadmaps. Yo ya tenía la experiencia de la modelización, tenía experiencia en control automático y había empezado a entender las diferencias tan fuertes en la parte de diseño. Si empezamos en la parte de diseño, en la parte de ingeniería de detalle, y más allá, cuando empezamos los test finales para la implementación y la implementación final, había notado que teníamos un gap muy fuerte entre la ingeniería de diseño y la parte de los SAFT, que son las pruebas de que se realizan justo antes de realizar la implementación final. Pasamos muchísimo tiempo en esto, adaptando y tuneando los controladores. Muchas veces los controladores que hemos diseñado realmente no servían para nada y tocaba básicamente sintonizarlos a mano. Y yo entendí que en esta parte de la parte de validación experimental había un área para trabajar. ¿De qué manera podemos integrar la realidad, la complejidad del sistema real, dentro de un environment que podamos controlar
probar y testear. ¿Cómo hacemos para llevar esa realidad a ese environment? Y es ahí donde yo conozco una tecnología que es muy conocida hoy por ahí. Empezamos a trabajar con cómo encontrar una tecnología que fuera suficientemente rápida y con suficiente capacidad de cálculo, donde pudiéramos utilizar datos reales para tunear modelos en tiempo real y poder, una vez que este modelo procesara, llevar la información hasta de nuevo afuera e interconectarla con la parte real del sistema. Esto nos llevó a trabajar con FPGAs, nos llevó a trabajar con OPAL-RT, con sistemas de simulación y emulación en tiempo real, y empezamos a trabajar de qué manera construir un laboratorio que tuviera suficiente de real y suficiente de emulación que nos permitiera trabajar en ese gap que era la parte de experimentación y validación. Entonces empezamos a relacionarnos con la Universidad de ITU. Ellos tienen un campus a las afueras de Copenhague, que es el campus de Riso. Son a unos 40 kilómetros de Copenhague, es un campo fantástico. Y ahí decidimos básicamente construir un test bench gigantesco que llamamos a Hybrid Power Plant Facilities, TTEC. Y lo dividimos en dos fases. La fase inicial estaba focalizada sobre la construcción de la parte eólica y la fase número 2 estaba en la integración de un electrolyzer para la parte de generación de hidrógeno y finalmente la integración con un sistema de emulación en tiempo real que nos iba a permitir generar diferentes tipos de combinaciones y a través de la utilización de la electrónica de potencia de generadores de potencia y reinyectar perfiles de carga y de potencia que emularan comportamientos del sistema en tiempo real. Nosotros avanzamos en esta idea y empezamos a interconectar esos sistemas de emulación que fuimos deployando alrededor del mundo. Pusimos uno en Keri, en Qatar, pusimos uno en Brasil, pusimos uno en DTU, pusimos uno en Enrel, y al final, cuando en nuestro centro de control en París, tuvimos la oportunidad de utilizar estos sistemas de emulación en tiempo real conectados con assets reales en cada una de las localizaciones, poder atrapar las variables, llevarlas hasta París, calcularlas en París, reenviarlas en tiempo real a los diferentes OPAL-RT, y los OPAL-RT eran encargados de hacer las modificaciones sobre los assets reales en tiempo real. Bueno, en tiempo casi real, digamos así, hay que tener en cuenta la latencia. Trabajamos muchísimo también de qué manera podíamos trabajar en tiempos N+1, N+2 para poder utilizar acciones de control en París y que esas acciones de control predijeran el comportamiento dinámico de los assets que teníamos en cada una de las localizaciones. Entonces hoy por hoy este laboratorio está implementado y diría yo nunca he visto un laboratorio así en el mundo, básicamente. Creo que es así competitivo como el que tiene el Enreal en California, en Boulder. Bueno, ya para terminar, ¿dónde hoy por hoy los sistemas están fallando? Los sistemas están fallando básicamente, o los áreas donde más fallamos, es primero que todo, como había hablado, en la parte de la integración. Hay diferentes gaps, diferentes layers que nosotros tenemos que trabajar de cómo integrar la parte de modelización con la parte de diseño, modelización, con la parte de validación experimental y finalmente la parte de implementación. Ese es un punto muy importante. En la modelización, definitivamente todos conocemos la dificultad de la modelización. ¿Cómo hacemos para poder modelizar de una manera más correcta? Hoy por hoy hay técnicas de modelización mucho más avanzadas basadas en inteligencia artificial que permiten a través de variables de entrada y salida construir modelos que son mucho más ajustados o sea, que se pueden ajustar dinámicamente. El otro tema relacionado con todas las disturbantes en lazo cerrado, bueno, esto es parte de la parte típica del hecho de no poder modelizar propiamente y que generen y no tener en cuenta básicamente que cuando estamos trabajando con diferentes tipos de tecnologías, con vendors diferentes, vamos a tener dificultades para adquirir estos modelos y vamos a tener que hacer asunciones que van a dificultar el proceso de modelización y el proceso de control en lazo cerrado. Y finalmente, de una manera más corporativa, generalmente los sistemas híbridos hay que tener claramente cuál es el objetivo de ese asset. Si es
soportar a la red eléctrica, si es inyectar potencia activa, si es simplemente ser un soporte para los sistemas de generación local, si es un sistema que se va a utilizar para reemplazar sistemas térmicos contaminantes. Hay que tener claro eso y eso va a establecer todo el proceso de gobernanza y management del asset, porque estos assets generalmente tienen que ser diseñados en función no solamente de las características técnicas requeridas, pero también del tipo de aplicación y el tipo de gobernanza que van a tener ellos, de para qué los sistemas van a ser gobernados. Esto es crítico para desarrollar el tipo de tecnología, escoger los componentes, escoger la durabilidad de los componentes. Y finalmente, yo quería hablar un poco para terminar, es más allá de toda la interdependencia que tenemos acerca de la tecnología, eh, entender claramente que cada una de estas tecnologías renovables tiene su propia dinámica, que los tipos de baterías son diferentes y que tienen su propia dinámica, que no hay una gobernanza, que hay que entender claramente que si tratamos de optimizar, en función de la utilidad del parque híbrido, ustedes tienen que primero determinar para qué se va a ser utilizado, cuáles son los límites económicos, cuál es el business case y a partir de ahí establecer los límites técnicos y a partir de ahí entender de qué manera el sistema de control tiene que ser seteado y si es más importante tener unos máximos críticos en ciertas específicas áreas, inclusive afectando la optimización total del sistema. Generalmente, uno siempre pensamos en optimizar completamente el sistema, pero para poder que esos sistemas híbridos tengan un efecto más relevante, a veces tenemos que sacrificar la optimización total para una función específica que el parque híbrido tenga que proveer. Y finalmente, un ingeniero que desea trabajar en los sistemas híbridos tiene que entender que nunca es suficiente cualquier tipo de información que tenga. Yo soy ingeniero de control, me tocó entender cómo funcionan los sistemas de generación de hidrógeno, me tocó entender cómo las finanzas de los sistemas celulares funcionan, me tocó entender cómo los sistemas térmicos se degradan en condiciones supremamente áridas en el desierto de Catarí y cómo las baterías se degradan a diferente tipo de escala, a diferente velocidad. Entonces, que las personas que se quieran dedicar a esta específica área no sean tímidos en ir más allá de la formación básica de ingeniería de control y potencia. O cualquier cosa que puedan aprender alrededor de la localización geográfica de los sistemas, de la constitución de las baterías, de los diferentes sistemas de control y comunicaciones. Todo esto les va a dar una visión mucho más general de cómo atacar y cómo ser exitosos en el desarrollo y diseño de este tipo de parques de generación híbrida. Bueno, esto básicamente era lo que les quería presentar el día de hoy. Si hay alguna pregunta, por favor, tenemos algunos minutos todavía. Muchas gracias, Carlos. Qué jornada tan increíble. Yo creo que un aplauso por esa presentación. Sí. Pues muchachos, es el momento de sus preguntas. Pueden enviarlas por el chat, por favor. La carrera de Carlos es ejemplar para todos ustedes. Hagan sus preguntas, por favor. Un tema, por ejemplo, muy importante, Héctor. ¿Quién quiere preguntar? Héctor, sí. Dale. Sí, ingenieros, buenos días. Muchas gracias, Carlos, por su presentación. Realmente muy, como lo menciona el ingeniero, muy bueno todo lo que ha hecho. O sea, todo ese, digamos, el integrar tantas tecnologías es algo muy, digamos que no es común que lo hagamos de esa manera aquí en Colombia todavía, como que estamos enfocados cada uno en una área muy específica. Entonces sí es muy bueno. En cuanto a todos esos desarrollos que ha mencionado Carlos, en Colombia, ¿qué tanta participación ha tenido usted? Sí, ¿en qué proyectos ve que se están trabajando aquí en Colombia? Bueno, desafortunadamente, yo estuve trabajando con una asociación en Medellín que se llama Colibrí. Tuve algunas oportunidades de venir a dictar alguna conferencia.
Nosotros, Total Energies, había firmado un contrato con Ecopetrol para desarrollar unos parques solares en su momento, pero como tú lo has dicho, todavía la tecnología, digamos que no estamos en ese punto en Colombia. Yo sé que hay mucho trabajo, yo tengo compañeros en diferentes universidades que hemos hecho algunos papers, inclusive con José Fernando hemos hablado mucho de escribir cosas juntos, pero desafortunadamente a nivel industrial, Colombia todavía no ha dado ese paso, o por lo menos yo no estaba al corriente de dar ese paso. Hay que entender, mira, que yo trabajo para una empresa privada y el mercado colombiano todavía no ha sido considerado una de las prioridades, básicamente. Nosotros tenemos digamos, una preponderancia de generación hídrica, entonces yo creo que es todavía muy dominante y el mercado para los sistemas híbridos todavía no se ha abierto, pero yo creo que es algo que tiene que venir en el corto plazo. He estado estudiando la posibilidad de contactarme con el gobierno a ver qué podemos avanzar, qué podemos hacer. Es un tema que tengo todavía abierto y seguramente me interesaría muchísimo por medio de la Universidad de los Andes, por medio del gobierno, de tratar de lanzar algo en este tema específico. Es algo que tenemos que hacer. Sí, Gracias, eso Carlos. es una de las grandes conclusiones, sí. Dale, Mm. Héctor. Eh, No, dije, no, agradecerle, o sea, sí, sí es interesante, digamos, que ver que en Colombia, pues, bueno, de cierta manera que hay tanto potencial, ¿cierto? Pero eh, que entrar a permear el gobierno casi siempre ha sido un poco complejo, como lo hablaba la vez pasada. Entonces, pues, es qué bueno complicado. que usted empiece a tocar esas puertas. Es bastante complicado. Un tema que les quería decir antes de ir. Yo espero, chicos, que ustedes entiendan que irse a estudiar al exterior es una cosa completamente posible. La cantidad de becas que se pierden al año son gigantescas. No, estudiar en el exterior es algo muy misterioso. Yo hablaba con muchos de mis colegas profesores aquí en Europa. De más en más es muy difícil encontrar candidatos que quieran irse por esta vía, porque hay otras vías que económicamente, digamos, son más atractivas, sobre todo para los estudiantes locales que tienen esas ventajas. Yo les invito que realmente, si ustedes tienen interés de estudiar en el exterior, de hacer una revisión aquí en Francia, hacer una revisión en España, en Alemania, son países que son tremendamente abiertos a recuperar estudiantes de alta calidad. Es un camino que es un camino árido, no es un camino fácil, es un camino que requiere muchísima dedicación y sacrificios personales, pero es un camino que está lleno sí, de cosas fantásticas y la posibilidad de ver avanzar la tecnología a nivel mundial. Desen una oportunidad. Yo sé que a veces uno cuando está estudiando, a veces uno un poco tímido y a veces uno no cree específicamente que uno tenga las capacidades o que uno no es el plus ultra y que uno no es el mejor de la clase, entonces seguramente yo no voy a poder. Sí, sí, lo que me ha demostrado mi experiencia propia como persona es que hay un gap, o digamos que no, hay un área específica entre el deseo y la motivación y el esfuerzo que estén dispuestos a colocar versus a los resultados que ustedes van a obtener. Muchas veces el hecho de no ser el más talentoso no significa que sacrificando y trabajando fuerte las cosas también no se pueden obtener. Entonces, yo los invito, yo sé que ustedes están en este proceso, los invito a que si están participando hoy específicamente es porque seguramente están motivados por la temática, por los temas, a realmente empezar a mirar una opción de continuar su educación en el extranjero. Y específicamente los invito a mirar a países como España, Francia, Alemania, donde los costos de vida son racionales, donde hay becas, donde hay una infraestructura para los estudiantes que vienen del extranjero que está establecida y que permite realizar estos objetivos y avanzar sin que sea algo económicamente imposible de realizar o que realmente no haya un camino después. Estoy completamente convencido que los estudiantes colombianos somos de alto nivel
que los estudiantes colombianos sabemos cómo cuesta y cómo a veces las cosas son difíciles de obtener y que eso nos da misteriosamente una ventaja competitiva en comparación a la gente, digamos, local que tiene más opciones, llamémoslo así de esta manera. Entonces, quería dejarles este comentario porque no hay estudiantes, se necesitan estudiantes y seguramente si alguno está interesado, pues el camino está abierto, ¿no? En la página de la Embajada Francesa hay un link específico para hacer estas aplicaciones y yo sé que la Universidad de los Andes específicamente tiene una muy buena reputación en las diferentes empresas franceses que conozco específicamente en mi empresa, en la empresa donde yo trabajo. La única universidad colombiana que está en el rol es la Universidad de los Andes. Y seguramente hay mucha gente que trabaja en total de la Universidad de los Andes. Entonces, desde una oportunidad de continuar formándose y espero que este camino que yo les mostré hoy a través de la tecnología les invite un poco más a seguir explorando esa dirección. ¿Ok? Perfecto. Fernando, ¿estás por ahí?